El cáncer de esófago es un cáncer que realmente son dos. El cáncer escamoso de esófago sería propio de un varón de 45 a 55 años, bebedor y fumador, de complexión delgada, mientras que el adenocarcinoma de esófago, el que está intermedio entre el esófago y el estómago, sería más propio de un varón entre 50 y 60 años, obeso y con reflujo gastroesofágico. Tanto uno como otro no dan clínica hasta que es muy tardío, por lo tanto la solución quirúrgica va a ser una solución muy extrema. Y tampoco tenemos una medida de diagnóstico precoz como por ejemplo en el cáncer de cervix con el Papa Nicolau, con lo cual hay que tener muy claro quién es la población de riesgo para enfocar sobre ellos las medidas preventivas. El esófago es un tubo muscular que une la faringe con el estómago, mide unos 30 centímetros y atraviesa el tórax. Su función digestiva simplemente es de transporte de alimentos. El alimento que hemos masticado y hemos ensalivado en la boca nos va a llegar al estómago, donde se producirá el ataque químico de los jugos gástricos. En ese trayecto, el esófago se impregna de todas las sustancias que hemos comido y masticado. Por eso, todas aquellas sustancias que sean irritantes van a tener este mismo efecto en esas paredes del esófago. Por lo tanto, van a poder desencadenar un cáncer. Ese es el cáncer escamoso de esófago, el que se produce por irritación. Luego hay otro tipo de tumores que están en la parte inferior del esófago, ya en lo que está en comunicación con el estómago, que se producen secundario a un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. El esófago no está preparado para este reflujo, que es muy ácido, y entonces desarrolla una transformación maligna en la parte final. Un cáncer de esófago no da síntomas hasta que ya está muy avanzado. Eso es un problema para el momento de detectarlo. Siempre lo solemos detectar cuando ya es un cáncer bastante grande y las soluciones terapéuticas son muy complicadas. ¿Qué clínica puede dar? Normalmente da un síntoma que se llama disfagia, que es el dolor a la hora de tragar. Como hemos dicho, el esófago es un órgano que simplemente sirve de conducción de alimentos desde la boca hasta el estómago. Esta conducción de alimentos tiene sólidos y líquidos. Los sólidos son los primeros que van a producir dolor al tragar, puesto que si hay algo en el tubo que está taponando o cerrando parcialmente el mismo, al tropezar con el bolo sólido va a producir dolor. El paso siguiente es que ni siquiera los líquidos puedan pasar y entonces los líquidos también duelan mucho al tragarlos. Entonces el paciente tendrá que alimentarse de sueros o ponerse una nutrición parenteral. Como no se está alimentando adecuadamente, el paciente va a perder peso. La pérdida de peso y la anorexia, es decir, la falta de apetito al ser la comida dolorosa, es otro de los síntomas del cáncer de esófago. Y luego, cualquier síntoma que nos pueda producir cuando ya está extendido. Pues las metástasis óseas de Leydig, que hemos hablado mucho, las metástasis en sistema nervioso central, pero en principio los síntomas del cáncer localizado serían estos. Cuando sospechamos que el paciente pueda tener un cáncer de esófago, acude al médico y el médico lo primero que va a hacer es intentar tener una visión indirecta de ese posible cáncer. ¿Cómo se hace? Haciendo un tránsito esófago-gástrico con papilla de bario. Esto parece muy complicado, pero no es ni más ni menos que tomarse un vaso de solución de papilla de bario que es radioopaco y en la radiografía se va a ver muy blanco. Al deglutirlo, sacamos las radiografías y vemos ahí si el tránsito por el esófago está libre, es cilíndrico, o si al tener algún tumor se estrecha la luz del esófago y entonces lo vemos como una forma de pico del oro o alguna irregularidad que veamos o alguna úlcera. Esto sería la manera indirecta de verlo, pero lo principal es verlo directamente. Claro, es una prueba un poco más molesta. Entonces, si en el tránsito nos ha salido alterado, nos vamos a tener que hacer una endoscopia. Conseguimos ese material, se lo mandamos al patólogo y nos dice es cáncer. Bien, sabemos que tenemos cáncer en el esófago, pero en la luz del esófago. No sabemos ni cuánto profundiza para adentro ni si se extiende por el cuerpo. Para ver lo que profundiza podemos hacer dos cosas, o una ecografía transesofágica, es decir, meter la sonda del ecógrafo y mirar el espesor de la pared, o más fácil, un escáner. Un TAC del tórax para ver realmente todas las estructuras y si ya tiene adenopatías mediastínicas o si el tumor es lo suficientemente grande como para infiltrar estructuras vecinas. Con esto ya sabemos su extensión locorregional. Luego tendremos que hacer unos estudios para ver si se ha extendido a distancia, dependiendo de la clínica que nos presente. Lo que siempre hablamos de los escáneres en los sitios donde haya clínica, hueso, sistema nervioso central o donde sea. Con esto ya sabríamos en qué estadio está el tumor y cómo lo vamos a tener que tratar.
El tratamiento con intención curativa del esófago, que no es muy frecuente porque siempre lo solemos diagnosticar avanzado, sería únicamente la cirugía. Operar, quitar ese trozo de esófago o todo el esófago completamente, sustituirlo ascendiendo el estómago o utilizando un tramo de intestino, y con eso tendríamos el cáncer previsiblemente curado. Eso suele ser 10, 15 de cada 100 casos. El resto de los casos suele estar avanzado, entonces tendremos que hacer algo más. Normalmente podemos optar por, después de operarlo, darle radioterapia para hacer un tratamiento un poco más agresivo. O incluso en pacientes que no quieren operarse porque es una operación muy agresiva, tengan en cuenta que tenemos que abrir el tórax y el abdomen para coger el asa intestinal. Pues hay veces que se opta por hacer radioquimioterapia sin cirugía, es decir, le damos radioterapia y utilizamos la quimioterapia como sensibilizante, de tal manera que es un tratamiento que no es equivalente a la cirugía, pero por lo menos nos puede posibilitar alguna expectativa de curación y sí una remisión del tumor y una mejor calidad de vida. Cuando ya el cáncer está muy avanzado, tratamientos paliativos. Recordemos, la función del esófago era transportar el alimento entre la boca y el estómago, pues esa función tenemos que recuperarla. ¿Cómo lo hacemos? Metiendo un tubo por la boca hasta donde está el tumor y dilatando esa zona o haciendo un agujero y colocando lo que llama un stent, que es como un cilindro de redecilla que permite que por dentro pase el alimento. El stent se acaba obstruyendo otra vez y eso es una solución paliativa puntual, pero nos puede hacer que el paciente pueda volver a alimentarse. Ese tratamiento o cualquier otro, por ejemplo la radioterapia metida dentro del esófago, se mete una cánula con la piedra radioactiva y se hace una braquiterapia endoluminal. Son soluciones parciales, soluciones paliativas, que lo único que hacen es que el paciente pueda volver a comer. Si no, ya tendremos que dar una quimioterapia con intención paliativa y los resultados son bastante malos. Como decimos siempre, prevengan y no tendrán que esperar a tratar tumores que luego son muy difíciles de tratar. La prevención, el diagnóstico precoz del cáncer de esófago es complicado. ¿Por qué? Porque la prueba es bastante agresiva. Ya estamos hablando de ella, es la endoscopia del tracto digestivo superior, la gastroscopia, la esófago-gastroscopia. Esta no es una prueba que esté exenta de riesgos. Al hacerla podemos provocar una perforación de esófago. Al hacerla también podemos estimular ciertas zonas que nos desencadenen un paro cardíaco. Entonces no es una prueba que se puede hacer así de motu propio. ¿Qué es la solución que podemos adoptar? Saber nuestro nivel de riesgo para este cáncer concreto y en base a ese nivel de riesgo, si es muy elevado, saber si nos tendremos que hacer una gastroscopia de diagnóstico precoz o no. Si no, hacerla simplemente espontáneamente porque vemos un programa y se nos ocurre, tiene sus peligros y no se lo recomiendo. Todas estas pruebas siempre con vigilancia médica. El tabaco y el alcohol son los principales agentes causales del carcinoma escamoso del esófago. ¿Por qué? Porque el tabaco lleva muchísimos carcinógenos que, ingeridos con la saliva, aunque el tabaco primariamente no lo traguemos, pero la saliva que tenemos en la boca y en la faringe se impregna del humo del tabaco y estos carcinógenos los acabamos tragando. Van resbalando por el esófago y allí ejercen su efecto nocivo. Ese tabaco nos va a posibilitar que tengamos muchas más probabilidades de tener un cáncer de esófago. Si encima ingerimos elevadas cantidades de alcohol, el alcohol también es un agente irritante que ese esófago nos lo va a poner en más riesgo. Los dos juntos, como buenos amigos que son, se potencian perfectamente y aumentan el riesgo muchísimo. Ni fumar ni beber demasiado alcohol. Eso evitaría la mayor parte de los cánceres escamosos de esófago. El reflujo gastroesofágico, es decir, la vuelta del contenido del estómago hacia el esófago, es la causa principal del adenocarcinoma de esófago, uno de los dos tipos de cáncer de esófago de los que estamos hablando. Esta subida del contenido ácido del estómago al esófago, que no está preparado para ello, hace que esa parte final del esófago se irrite de una manera crónica, se empiece a intentar renovar el epitelio, la piel que lo recubre por dentro, y en ese proceso se vuelve loca y va a desarrollar un cáncer de esófago. Hay ciertas etapas como son metaplasia, displasia, nombres técnicos que tenemos los médicos, pero realmente este estímulo ácido va a ser el que desencadene este adenocarcinoma. ¿Qué hay que hacer para evitar el reflujo? Lo principal, evitar la obesidad. La obesidad nos pone en riesgo de padecer un cáncer de esófago. ¿Por qué?
por la conexión que tiene con el reflujo gastroesofágico. Una barriga grande, una obesidad abdominal que produce una mayor presión a nivel gástrico y una mayor tendencia a que el esfínter esofágico inferior no pueda aguantar ese aumento de presión y suba el reflujo ácido. Al subir nos va a provocar lo que hemos comentado en la pregunta anterior, un exceso de riesgo. ¿Qué solución hay? Disminuir el peso. ¿Cómo disminuimos el peso? Entre otras medidas, comiendo frutas y verduras, que además coincide que tienen un efecto protector, puesto que al tener muchas vitaminas antioxidantes, sobre todo la A, la C y la E, van a hacer como de compensador de las agresiones que nosotros le estamos dando a nuestro esófago, ya sea en forma de carcinógenos de tabaco, ya sea en forma de alcohol y sus efectos irritativos, o ya sea en forma de la irritación ácida de este reflujo. Comamos más fruta y verdura y todas las pautas dietéticas que les acompañan a la gente que toma mucha fruta y verdura, conseguiremos disminuir de peso y disminuir, por tanto, el riesgo de tener un adenocarcinoma de esófago. Como ya hablamos con el cáncer de colon, la aspirina puede tener un cierto efecto protector con el cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio y todo lo que venimos hablando de este cáncer de esófago, de irritación crónica, podría contrapesarlo la aspirina. De todas maneras, cuidado con la aspirina. La aspirina, aunque sea la aspirina infantil tomada una todos los días, tiene el problema de hemorragia gastrointestinal. Puede provocarnos una úlcera y un sangrado digestivo alto. También es antiagregante, por lo tanto, si tenemos la tensión alta y tenemos un infarto a nivel de la cabeza que nos rompe una arteria, nos va a coagular mucho menos la sangre. Ese infarto se va a acrecentar. Tengan mucho cuidado con el tema de la aspirina, no empiecen a tomarla de motu propio y consúltenlo con un médico. Parece que es buena medida, pero siempre en el cuadro clínico individual de cada paciente y con prevención.